Hola, un saludo para todos ustedes, hermanos y amigos que nos escuchan. Qué bueno continuar compartiéndoles la lección de Escuela Sabática. Lección número 10. Los últimos días. Así que bienvenidos a este comentario. El texto para memorizar Marcos 13, 26 y 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Lo que Marcos 13 deja muy en claro es lo que la profecía abarca el lapso que va desde el tiempo del profeta Jesús hasta el tiempo del fin y su segunda venida. Este patrón sigue lo que se conoce como la interpretación historicista de la profecía acerca del tiempo del fin, en oposición al intento de circunscribir estas profecías al pasado o al futuro lejano. Como muchas de las enseñanzas de Jesús en Marcos, la instrucción del Señor se da en respuesta a una pregunta o a un malentendido por parte de sus discípulos. Estas preguntas o interpretaciones erróneas dan a Jesús la oportunidad de enseñar verdades vitales para la vida y la experiencia cristianas. Jesús no solo predice el futuro, sino también instruye a sus discípulos, tanto entonces como ahora, acerca de cómo prepararse para las pruebas venideras. Lección para el día domingo. 2 pequeñas monedas como ofrenda. ¿Cuánto dio la viuda y qué dijo Jesús al respecto? Marcos 12, 41 al 44. Entonces Jesús, sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hacemos una pausa aquí en nuestro tema profético de los últimos días para hablar acerca de esta acción que parece pequeña, pero que deja una enseñanza muy grande para cada uno de nosotros. La mujer con una pequeña ofrenda, que es lógico que pasaría desapercibida para todos los que participaban, pero no para el Señor Jesús. Qué importante es esto, mis hermanos. La causa de Dios, dar para esa causa. El Señor no solo cuenta con lo que hacemos, la cantidad que damos, sino la motivación y aquellas cosas que hacemos por amor a Él. Esta historia contiene una profunda lección acerca de la administración de los recursos. Dar para la causa de Dios no es algo que depende de las acciones de los dirigentes para tener validez. La dirigencia del templo era corrupta, pero Jesús no avaló la retención de ofrendas. Si alguna vez hubo líderes religiosos corruptos, Caifás, Anás, los de ese momento estaban entre los peores. Jesús también lo sabía. O sea, mis hermanos, que ellos, los donantes, reciben su bendición. Quienes administran tendrán que dar cuentas a Dios por lo que hacen con esos recursos. Sigue diciendo el pensamiento. Es verdad que los líderes tienen la sagrada responsabilidad de usar los recursos en armonía con la voluntad de Dios, pero aun si no lo hacen, quienes dan para la causa de Dios son de todos modos bendecidos en su dadivosidad, así como lo fue esta mujer. Por otra parte, retener diezmos y ofrendas cuando los líderes cometen faltas significa que la dadivosidad está atada a las acciones de ellos en lugar de ser una expresión de gratitud hacia Dios, independientemente de cuán tentador sea ese proceder, es erróneo. Una pregunta para meditar. ¿Qué debería enseñarnos esta historia
acerca de la importancia de ser fieles en lo que damos para la causa del Señor. Es interesante este punto, mis queridos hermanos, porque el Señor Jesús no se refirió a la corrupción que había en la dirigencia de aquel entonces, sino que exaltó a la mujer por ese acto de dadivosidad y de entrega a Dios. Así que nosotros tenemos nuestra bendición. ¿Qué bendición tendrá aquel que tiene la responsabilidad de manejar esos recursos que ingresan para la obra de Dios? Lección para el día lunes. Ni una piedra sobre otra. ¿Qué dijeron los discípulos en respuesta a la declaración de Jesús acerca del templo y cuál es la relevancia de su contestación? Marcos 13, 1 al 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Como hemos notado, el complejo del templo era una estructura asombrosamente bella. El historiador judío Flavio Josefo destaca que el pórtico real del lado sur del complejo tenía 162 pilares de un diámetro tal que hacía falta 3 hombres con los brazos extendidos y tomándose de las manos para abarcar uno de ellos. Jesús dice que todo será destruido. Una profecía tal, concerniente a esta asombrosa estructura, habrá sin duda sonado al oyente como el fin del mundo. Al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del templo, ¿cuáles debieron haber sido los pensamientos que guardó para sí el rechazado? El espectáculo que se le ofrecía era bello, en verdad, pero dijo con tristeza: lo veo todo, los edificios son de veras admirables. Ustedes me muestran esas murallas como aparentemente indestructibles, pero escuchen mis palabras. Llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Deseado de todas las gentes, página 598. Los discípulos quieren saber entonces cuándo se cumplirá la predicción que Jesús ha hecho. Por lo tanto, en Marcos 13:4, un pequeño grupo integrado por Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntan acerca del momento exacto. Quieren saber cuándo sucederán todas estas cosas y cuál será la señal que indique que está a punto de ocurrir. Lo que resulta llamativo en Marcos 13, 5 al 13, es que Jesús dedica la mayor parte del tiempo no a describir la caída de Jerusalén, sino a advertir a sus discípulos
acerca de lo que pueden esperar mientras cumplen su ministerio de establecer la iglesia cristiana temprana. No habría de ser sencillo. En verdad, serán perseguidos, encarcelados y algunos de ellos ejecutados. Pero a lo largo de todo ello, Jesús indica que aún no sería el tiempo. No deben dejarse engañar por los eventos tumultuosos. Además, el Espíritu Santo les dará las palabras para hablar en el momento oportuno, aun cuando la familia y los amigos los abandonen. Lo que podemos aprender de estas palabras introductorias en la profecía de Jesús es que el pueblo de Dios debe ser vigilante, pues el Espíritu de Dios lo conducirá a través de la tribulación. Pregunta para dialogar. ¿Cuál ha sido tu propia experiencia con las pruebas que sobrevienen como consecuencia de seguir a Jesús? Si no has tenido ninguna, podrás tal vez necesitar preguntarte si estás en verdad siguiéndolo. En otras palabras, mis queridos hermanos, el estar en Jesús va a traer dificultades, traerá problemas, tentaciones, habrá luchas. Es interesante todo este panorama que hemos leído en Marcos 13, 1 al 13, en cuanto a estos acontecimientos, lo que iría a pasar, cómo habrían divisiones entre la familia, cómo aún la misma familia se irá contra aquellos que profesan seguir al Señor y guardar sus mandamientos. ¿Estamos preparados para esa eventualidad? Es posible que pasemos por esa prueba y debemos estar, mis hermanos, apercibidos de lo que ha de acontecer. Lección para el día martes. La abominación asoladora. ¿Qué clave da Jesús para entender qué es la abominación asoladora? Marcos 13, 14 al 18. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno. La clave para entender esta predicción que el Daniel había dado acerca de la abominación asoladora tiene que ver con el sitio de los romanos a Jerusalén. Aquí, mis hermanos, tenemos algo muy interesante para que lo dialoguemos. La abominación desoladora. ¿Cómo entender esto? ¿En qué momento esto iba a pasar? Ustedes saben que se le aplica esto a otras cosas, que hay muchos cristianos que han malentendido esto que debía de ocurrir. ¿Cómo se aplica esto? Se aplica en el momento en que el general romano Tito sitia a Jerusalén y la destruye en el año 70. Cuando los romanos colocan sus estandartes, allí se concreta la abominación desoladora. La prueba es que no quedó nada del templo, todo quedó destruido. ¿Quién es el príncipe que ha de venir? Vamos a analizar un poco esta parte. Daniel 9, 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya les he dado una pista en cuanto a quién es el príncipe que ha de venir. El Mesías es el Señor Jesús, y ese príncipe que habría de venir no es otro que Tito, el romano que destruyó Jerusalén. Este general
cumple perfectamente esta aplicación de Daniel 9, 26 y 27, el Mesías y el príncipe destructor. Tengo este pensamiento que quiero leerles. Pero ¿quién es el príncipe que ha de venir? Que acarrea la desolación de la ciudad de Jerusalén. La ciudad fue destruida por el general romano Tito. Por lo tanto, parece lógico concluir que este es el príncipe que ha de venir. Saben, hermanos queridos, que desafortunadamente esto se está aplicando por un innumerable número de creyentes y de líderes religiosos donde no debe aplicarse. Se le está aplicando a Antíoco Epífanes, aquel rey griego que sitió también Jerusalén, que tomó Jerusalén y que realizó algunos asuntos que tuvieron que ver con profanación del templo. Pero es interesante que en ninguna parte el Señor Jesús hace mención de esos acontecimientos. Más bien, habla de lo que Daniel había predicho en cuanto a la abominación desoladora y a la destrucción de Jerusalén. Nada que ver con Antíoco Epífanes. Pregunta para dialogar. Así como lo predijo Jesús, Jerusalén cayó. ¿Cómo podemos aprender a confiar en él y en todas las predicciones de la Biblia? Vale la pena que confirmemos nuestra fe a través de lo que la palabra de Dios dice. Fue predicho, profetizado cientos de años antes, y tal como fue pronosticado por el Señor, así ocurrió. La seguridad del cumplimiento de la palabra de Dios. Lección para el día miércoles. La gran tribulación. Marcos 13:19. ¿A qué se refiere este versículo? Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. En esta sección de nuestro estudio, la gran tribulación, tenemos también muchas cosas que debemos tener como seguridad. Habrá tribulación para el pueblo de Dios. Hemos mencionado, mis hermanos, en otros estudios, las dos formas en que debemos entender la gran tribulación. Primero, el periodo de tribulación previo, quiere decir antes que termine el tiempo de gracia. Y luego, la gran tribulación, el gran tiempo de angustia, que lo tendremos una vez termine el tiempo de gracia. No olviden que esta persecución no será local, será una persecución mundial. Toda la tierra estará involucrada. Lo leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos 3, versículos 7, versículos 14. Todo el mundo estará involucrado en esta terrible tribulación. La iglesia estará incluida. Pero en ese momento de gran tribulación, el pueblo de Dios será protegido. ¿Podrá el Señor proteger a su pueblo dentro de una conflagración como dice la Biblia que va a pasar? Por supuesto que sí. Tenemos historias en la Biblia que así lo confirman. Allá en el libro de Daniel se registra 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego. ¿Impidió el Señor que fueran lanzados allí? No. ¿Qué hizo? Los protegió. ¿Qué pasó con Daniel? Igual en el foso de los leones. El Señor lo guardó, cerró la boca de esas fieras y no le hicieron el más mínimo daño. Dentro de un mundo que está convulsionado, el Señor guardará a sus hijos. Mis queridos hermanos, esto debe ser algo que para el pueblo de Dios debe confortarlo. Veamos lo que dice Daniel 12:1 y Mateo 24:21. Daniel 12:1 dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Palabras del Señor Jesús en Mateo 24, 21. ¿Pasará entonces el pueblo de Dios por la tribulación? Por supuesto que sí. Cuando Jesús advirtió sobre los falsos Cristo, su movimiento había recién comenzado. Sin embargo, fue capaz entonces de hacer una predicción tan asombrosa, que se ha hecho realidad. Aún hoy hay personas que afirman ser Jesús. Meditemos en la siguiente pregunta. ¿Cómo debería el cumplimiento de esta predicción aumentar nuestra confianza en la palabra de Dios? ¿Saben ustedes que estos capítulos, y esto que está relacionado con Daniel 12:1, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, los preteristas lo aplican a tiempo pasado? Sucedió con Jerusalén, y esto es totalmente erróneo. Jerusalén fue destruida, y Elena G. de White dice que ese fue un pálido reflejo de lo que pasará al final de la historia. Recuerden, en ese entonces, años 70, solo Jerusalén fue destruido. En la venida de Cristo, en la gran tribulación, las enormes ciudades del mundo sufrirán el rigor de haber abandonado al Señor. Lección para el día jueves. La venida del Hijo del Hombre. Marcos 13, 24 al 32. ¿Qué gran evento se describe aquí? Dice la palabra de Dios: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Este evento no es otro que el regreso de Cristo en gloria, predecido por señales en el sol, la luna y las estrellas. El Nuevo Testamento está lleno de profecías que apuntan hacia este maravilloso evento. El apóstol Pablo lo describe en detalle en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18, donde dice que quienes han muerto en Cristo serán traídos nuevamente a la vida y llevados juntos con los santos vivientes para encontrarse con Cristo en el aire. En 1 de Corintios 15, el apóstol Pablo habla en detalle acerca de la realidad de la resurrección de los muertos, lo que ocurre en ocasión del regreso de Cristo. Esta sección para el día jueves es extraordinaria. ¿Qué es lo que está aquí la Biblia mostrándonos? ¿Qué es lo que aclara para cada creyente verdadero, genuino, que ha abierto su corazón a entender la palabra de Dios? Que la venida de Cristo será un evento literal, audible, será algo portentoso. Todo mundo lo verá. Esto contradice, esto desmiente el falso rapto secreto, una doctrina satánica que el diablo ha introducido dentro del cristianismo y que está desviando la atención de lo verdadero, de la preparación necesaria. Están esperando que en cualquier momento sean raptados. Mi hermano, la Biblia no nos habla de un rapto, habla de un arrebatamiento, en un momento donde la tierra quedará desolada y vacía. Es interesante cómo el apóstol Pedro nos recalca esto en su segunda carta, capítulo 3, versículos 3 al 13. Dice: sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Más claro? ¿Tendrá el Señor que hablarnos más claro para que veamos que su venida será en forma visible y que traerá destrucción? ¿Cómo entonces pueden enseñarle a la gente que van a quedar aquí viviendo y que aún después de ese supuesto rapto habrá oportunidad para salvarse? ¿Se fijan ustedes hasta dónde el diablo ha entramado al ser humano? Quiero hacer en esta sección una acotación más, esta que tiene que ver con la última generación. La última generación tiene inicialmente una referencia o cumplimiento con la destrucción de Jerusalén. Muchos de los que escucharon esas palabras vieron aquello que pasó en Jerusalén. Esa generación y muchos de ella vivieron esos acontecimientos. En la parte final de la historia, muchos de los que estamos viendo los cumplimientos de las profecías finales, la generación que verá el cumplimiento de los últimos acontecimientos finales, verá la venida del Señor. Así que, mis hermanos queridos, que Dios nos ayude a permanecer firmes. Y si estamos vivos, veamos ver al Señor en gloria venir y podamos levantar nuestras manos y recibirle. Y si hemos muerto, nos levantemos para vida eterna. El Señor viene. Llegamos a la parte final para el día viernes. Lee el capítulo titulado En el Monte de los Olivos, en el libro del Deseado de todas las gentes, de Elena de White, en la página 581-591. Muchas cosas perturbadoras están ocurriendo en el mundo. La gente está realmente atemorizada ante lo que se está desarrollando. ¿Cómo podemos los adventistas del séptimo día, desde el punto de observación ventajoso de la profecía, usar lo que está ocurriendo para llamar la atención de las personas hacia la esperanza que tenemos en Jesús y hacia la promesa de su segunda venida? En este mismo libro, en la página 588, nos dice lo siguiente: por cuanto no sabemos el tiempo exacto de su venida, se nos ordena velar. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Los que velan esperando la venida del Señor, los que velan esperando la venida de su Señor, no aguardan en ociosa expectativa. La expectación de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor
y temer sus juicios sobre la transgresión. Los debe despertar a la enormidad del pecado de rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican su alma por medio de la obediencia de la verdad. Combinan la vigilancia atenta con el trabajo ferviente, por cuanto saben que el Señor está a las puertas. Su celo se aviva para cooperar con las inteligencias divinas y trabajar para la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a tiempo su ración. Declaran la verdad que tiene aplicación especial para hoy, así como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo. Así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Tenemos 3 preguntas para que las analicemos. La primera, ¿por qué no impidió Dios la persecución a su pueblo a lo largo de los siglos y en la actualidad? ¿Cómo nos ayuda el tema del gran conflicto a entender por qué existe la persecución? Pregunta 2. ¿Qué señales actuales de la venida de Cristo te llaman la atención? Y 3. Piense en el estado de los muertos y en el hecho de que ellos duermen hasta el regreso de Cristo. Después de cerrar sus ojos al morir, ¿qué será lo primero que los creyentes verán al abrirlos nuevamente cuando resuciten? ¿Cómo nos ayuda esta idea a comprender cuán cercana está la segunda venida de Cristo para cada persona? Mis hermanos, gracias por acompañarnos hasta este punto. Esperamos que sea de mucha bendición para todos nosotros estos estudios, estas reflexiones de nuestra lección. Gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones.